Bienvenidos y bienvenidas a las clases abiertas del Instituto Nacional de Estadísticas. En esta cápsula vamos a ver herramientas de edición de datos, parte 1. Ya sabemos cómo filtrar tablas para quedarnos con lo que necesitamos, tanto filas como columnas. Entonces, el siguiente paso es modificar columnas existentes o agregarle nuevas columnas en base a información existente o también puede ser externa. Para eso tenemos la función mutate. Como vemos en el diagrama, entonces tenemos esta tabla así, y mutate le agregaría una nueva columna que no existía anteriormente. Y la sintaxis es la siguiente. Mutate, nuevamente, como siempre decimos, el primer argumento es la tabla, lo que permite al tidyverse funcionar con los pipes, y luego el nombre de la columna nueva 1 y la expresión que la genera. Y así con cada una de las columnas que queramos ir generando. Si se fijan, la lógica es muy similar a la función rename que vimos en la cápsula anterior. Veamos un ejemplo. Entonces, aquí creamos un data frame o tabla de datos de ejemplo con la función tibble, que como mencionamos es un sustituto también de los data frames. Son dos formas de crear data frames. Y entonces tenemos acá una columna de cantidad y una columna de precio. Acá vemos la tabla que se genera, todo muy sencillo. Y entonces nosotros queremos crear una columna que se llame valor total, que será la multiplicación de la cantidad y el precio. Así que aplicamos un mutate que simplemente entonces tenemos compras, le aplicamos la función mutate y ponemos el nombre de la columna nueva, que en este caso es valor total. ¿Y cuál es la expresión que la genera? Entonces la columna cantidad por la columna precio. Entonces al aplicar esto se nos debería generar la columna, excepto que no es el caso. ¿Por qué? Si se fijan, nos va a dar un error. Y el error, en particular, lo que más nos interesa es esta parte de acá, que dice, se le aplicó un argumento no numérico a una expresión que dice ser numérica, ya que está aplicando una multiplicación. ¿Y esto de dónde viene? Pues si nos fijamos, cantidad está con valores de carácter, ya que los números están entre comillas. Entonces, R nos va a interpretar como carácter, esto a pesar de que sean números. Así, entonces lo primero que vamos a ver, en vez de cómo crear una columna nueva, es cómo reemplazar una columna existente. Entonces, si nos vamos para atrás y vemos cuál es la clase de las columnas que estamos utilizando en la tabla, nos fijamos que al hacer la clase de la columna cantidad, esta es carácter, a diferencia de la columna precio, cuya clase es numérica. Nosotros queremos que la clase entonces de ambas columnas sea numérica para que así R pueda interpretarlo como número y por lo tanto podamos aplicar operaciones matemáticas. Así, entonces, el siguiente paso es transformar la columna cantidad en numérica para habilitar las operaciones. En este caso lo que hacemos es reemplazar la misma columna, ya que el nombre de la columna nueva va a ser cantidad, igual que la columna original. Así generamos un reemplazo en vez de una columna nueva. Y lo que hacemos es que le aplicamos la función asNumeric, que, como dice el nombre, transforma a numérico esta, esta columna. Otro detalle importante es que guardamos en un objeto nuevo esta tabla en que las dos columnas son numéricas. Entonces la tabla original se llama compras y esta nueva tabla se llama compras numérica. Si ahora miramos las clases de las columnas de compras numérica, nos vamos a fijar que tanto cantidad es numérica como precio, que también es numérica. Entonces, ahora sí deberíamos tener un data frame en condiciones de generarle operaciones matemáticas. Así que volvamos a nuestro ejemplo original. Ahora sí podemos hacer lo que queríamos hacer antes, entonces, repito, tenemos ahora el objeto compras numéric, al que le estamos aplicando la función mutate, generando una nueva columna valor-total, que será cantidad por precio. Y ahora vemos que efectivamente se nos generó esta nueva columna. Y es así de sencillo generar una columna completa que sea, por ejemplo, la multiplicación de estas dos columnas. ¿Y qué otras cosas podemos hacer entonces con mutate? Aquí ponemos algunos ejemplos de funciones clásicas. Entonces, por ejemplo, aquí generamos un valor constante, es decir, en este caso le ponemos que sea 10 para todas las filas. Entonces, si uno pone un número o un string, este será igual en todas las filas.
También podemos aplicar funciones como el máximo o el mínimo. Les voy a mostrar ahora toda la tabla, más fácil para ir comparando. Entonces el valor constante eran solo 10. Acá, por ejemplo, aplicamos el máximo del precio, que nos queda 400, porque si nos fijamos en la columna precio, tenemos 200, 300 y 400, y 400 entonces el máximo, y esto se va a aplicar a todas las filas. Lo mismo con el mínimo, acá hacemos 1000 precio y le aplicamos la función min, y eso nos va a entregar el valor mínimo del precio, que está aquí, y se lo va a aplicar a todas las filas. Otra cosa que podemos hacer es generar, por ejemplo, un ID de la fila, un identificador. Con esto lo podemos hacer con la función row-number. Y así, si se fijan, nos genera un 1, 2, 3 y así números correlativos que nos permite identificarlas y que sean únicas. También podemos tomar una columna existente y generarle alguna modificación, por ejemplo. Entonces tenemos esta col-modificada que tomamos el precio y le restamos 100. También lo podríamos multiplicar algo, sumar algo o cualquier otra operación matemática. Entonces, por ejemplo, aquí el precio era 200, aquí es 100, aquí era 300, aquí es 200. ¿Por qué? Porque le estamos restando 100. Por último, ya para demostrar cosas más distintas que uno puede hacer, genero esta variable número de dígitos que al valor total lo transformo en carácter y luego cuento el número de caracteres en esta columna. Entonces, si se fijan, acá 800 tiene 3 caracteres, tenemos 3. 600 tiene 3 caracteres, tenemos 3. 2000 ya tiene 4 caracteres y aquí queda con un 4. Entonces, esto es para ilustrar que básicamente, de alguna u otra forma, podemos realizar prácticamente cualquier modificación que se nos ocurra a las columnas de la tabla y generarlos en una nueva. Como las opciones son cientos, nuestra recomendación es, ante la duda, googlear, porque es muy difícil aprender todo esto de memoria. Así que lo más fácil es en la práctica, cuando a uno se le ocurre algo que quiere hacer y no sabe cómo hacerlo. Google siempre van a haber personas que ya se enfrentaron a estos problemas, sobre todo cuando son más principiantes. Las primeras cosas que se le ocurran ya van a haber sido hechas muchas veces y las van a encontrar en internet y van a encontrar las funciones que son necesarias para llegar a los resultados que ustedes pueden estar buscando. Y aquí por último dejamos un anexo con otras funciones que uno tiende a utilizar bastante seguido a la hora de hacer mutex. En este caso yo no me voy a detener en cada una de ellas, pero dejamos esta diapositiva para ir a buscarla si es que la necesitan en algún momento. Y con eso terminamos la cápsula de ahora. Muchas gracias por participar y nos vemos en la siguiente.